buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Y comenzamos el programa con nuestra pizarra de la corrupción, con este árbol de tráfico de influencias y de lavado de dinero que cada día crece más y cada día tiene más cabecitas, más caritas que descubrir. Nosotros seguimos trabajando y esta vez vamos a comenzar el programa con dos personajes claves que estaban pasando un poco piola, estaban pasando desapercibidos. Ustedes notarán que ha aparecido el lapicito del gobierno, ¿no? El lapicito de Perú Libre, símbolo, por supuesto, del hoy encarcelado Pedro Castillo, pero también de la señora que luce su novísimo vestido rojo, Carolina Herrera, Dina Boluarte. Aquí hay dos personajes de Perú Libre, dos chotanos, que fueron personajes clave en el ascenso de Andrés Hurtado Chibolín durante el gobierno del nefasto Pedro Castillo. Uno de ellos es Alejandro Sánchez Sánchez, el tristemente célebre dueño de la casa de Zarratea, que está hoy encarcelado, cumple una prisión preventiva por los casos de corrupción de Pedro Castillo. Y también, por supuesto, no hemos olvidado a José Fernández Latorre, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, ex jefe de la DINI, ex comisario de Chota, que pasó de pronto de ser el sheriff de una pequeña provincia a ser el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, gracias a que era paisano del presidente. Él, no nos olvidemos, fue homenajeado por Andrés Hurtado el día de la farsa siniestra de los niños con cáncer. Vamos a hablar de estos dos personajes porque nos parece que es importante resaltar que parte del ascenso desmesurado, descomunal de este personaje, Andrés Hurtado, tiene que ver con la manera como logró escalar durante el gobierno de Pedro Castillo. Vamos a ver esa foto a toda pantalla, por favor. Esta es una foto que ha llegado a nuestro novísimo teléfono de denuncias. Ustedes están contribuyendo con nuestra investigación y es importante porque ahí se ve, obviamente, la camaradería, la cercanía que existía entre Andrés Hurtado Chibolín y Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, el Palacio de Gobierno Paralelo. ¿Dónde están? Están en este restaurante de caldo de gallina 24 horas de la avenida Aramburú, muy conocido por todos los juergueros y por todos los borrachines de esta ciudad, porque está toda la noche y la gente, después de meterse su bomba, de meterse su tranca y todo lo demás, aterrizan, recalan en este restaurante. ¿Qué hay en esa misma avenida en la acera de enfrente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien pulula por estos barrios? Está el muy conocido sauna, baño turco, ¿no? Spa, llamado SMIC. Yo estoy seguro que muchos de este canal van a relajarse a ese lugar. Yo no he ido por razones obvias, pero yo creo que muchos acá van por allá. Ofrecen todo tipo de masajes exteriores e interiores, masajes de tejido profundo, masaje tailandés, masaje tántrico, ¿no? Y decían las malas lenguas que el SMIC era propiedad de Andrés Hurtado. Si no lo era, por lo menos era su oficina paralela porque a él le gustaba atender en bata, ¿no? Y llevaba a sus contactados a este sauna. Por eso hemos puesto el título, porque claramente han salido del SMIC, están con las pieles rozagantes, están todos rosaditos, contentos, han liberado tensiones, han expulsado todas las sustancias y secreciones dañinas del cuerpo humano y están felices ahí después de su caldo de gallina. Bueno, esa es la amistad, el grado de amistad que tenía, nada menos que con el dueño de la casa de Zarratea, no es poca cosa. Hombre de confianza del corrupto y del golpista Pedro Castillo. Vamos a recordar ahora cuál era el nexo con el otro de los chotanos, con José Fernández Latorre, jefe de la DINI. Porque él invocó su amistad todopoderosa, le agradeció de manera desmesurada, ¿no? Y mantecosa, porque realmente sus halagos y sus florilegios eran intoxicantes. En aquella oportunidad,
en el día del evento del cáncer, él antes que a Dios, antes que al presidente, antes que al Papa, le agradeció al señor José Fernández Latorre por su gestión, ¿no? Porque sin la gestión del jefe de la DINI no hubiera sido posible la mega estafa de los niños con cáncer. Vamos a decirlo con todas sus letras. Recordemos lo que dijo, esto es la entrevista, ¿verdad? Sí. Lo que dijo Andrés hace un par de semanas, un poco más, cuando vino a este estudio y yo le pregunté cuál era la naturaleza de su relación con el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional de Pedro Castillo. Recordemos. El señor Fernández, que era del Servicio de Inteligencia en ese entonces. El jefe de inteligencia. José Luis Fernández Latorre. José Luis Fernández Latorre. Que era el comisario de Chota y que Pedro Castillo lo ascendió a jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional. Lo conozco desde que era comisario de Chota, desde esa época, lo conozco a él. ¿Tú viajabas a Chota constantemente? ¿Cómo lo conoces? No, lo conozco desde esa época, a él, desde que era policía. Ok. Y ascendió. Y un buen día, como yo hago temas sociales, yo le dije, oye, tengo un sueño, y mi sueño más grande del mundo, que hayan hospitales en todo el Perú, para que la gente no venga hasta la Avenida Primavera a dormir ahí sentados de todo el Perú. ¿Y qué tiene que ver un jefe de la Dirección de Inteligencia con eso? Que intervenga para decirle al presidente Castillo que construya un hospital en cada provincia del Perú. Ese fue mi sueño. Yo se lo dije a Fernández, este cretino, mira, ya van 40 días y no cumple. Esta basura no cumple. Dios lo va a castigar. Todas las semanas se lo decía. Hasta que me dijo Fernández la verdad, hasta a mí ya ni me habla. Hasta a mí ni me contesta. Se tiró todo para atrás. Esta basura, decía, ¿no? Después de que se ponía de alfombra del sombrero, ahora era esta basura. Esta basura, Dios lo va a castigar, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? Las palabras a veces rebotan. Como dice Susy Díaz, la boca es poderosa. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Pero en la ceremonia que fue el origen de nuestra abierta enemistad, la ceremonia, la farsa, ¿no? La tragicomedia de la donación falsa con el cheque de utilería para los niños con cáncer, él le dedica unos elogios, unas odas al jefe de inteligencia que realmente daban vergüenza ajena, como daba vergüenza ajena casi todo lo que él hacía. Pero en esa oportunidad era extraño porque el público no sabía quién era José Fernández Latorre y él se deshacía, ¿no?, en elogios a un Fernández Latorre que nadie sabía quién demonios era. Lo llamó excelentísimo, 7 veces excelentísimo. Para todos ustedes, 1.180 millones de dólares. ¿Acaso sea esa la suma que ha logrado amasar Andrés Hurtado? De repente esa es la cifra que le salió de la cabeza, porque 1.180 algún significado debe tener. Alguna cifra cabalística debe ser, porque los 1.180 millones no existían, no habían sido girados, no habían sido autorizados y nunca llegaron a los niños con cáncer. Nosotros recibimos una información en la que se nos decía que en la planilla de la DINI, que obviamente no es una planilla pública porque es la DINI, es la Dirección de Inteligencia, existía un codinome, existía un nombre clave de un pago también desconocido. El codinome era Chivito. Había un chivito al que se le pagaba 50.000 soles, ¿verdad? Sí, 50.000 soles mensuales a un misterioso agente que se hacía llamar Chivito. Henry Shimabukuro, que conoce las entrañas del monstruo y que ha salido desde lo más profundo de las esclusas del gobierno de Pedro Castillo, nos cuenta que la DINI efectivamente le pagaba una mensualidad a Andrés Hurtado Chibolín. Escuchemos. ¿Por qué concepto le pagaría el Estado a través de la Dirección de Inteligencia Nacional a un individuo como Andrés Hurtado? ¿A cambio de qué? ¿A cuento de qué? No se entiende. Pero bueno,
la verdad es que muchas de estas cosas todavía quedan sin explicación. Nosotros vamos a mostrar algunos nuevos rostros que han aparecido el día de hoy. Por ejemplo, en redes sociales, ya ustedes habrán visto que en Twitter apareció hoy el rostro de quien fuera nuestro informante. Ahora sabemos que ese es su rostro y ese es su nombre. Habíamos, por equivocación o por falta de oído, le habíamos puesto el apelativo de Chamo, pero no tiene nada de Chamo, es cubano. Y a juzgar por su aspecto y por el relojito que se maneja, pueden ver el reloj. Parece que Andrés Hurtado engríe bastante a sus trabajadores, ¿no? Porque para ser un asistente se ha echado al diario un reloj importante. El señor Romero vive en el extranjero y hace bien, ¿no? Hace bien en vivir lejos de don Andrés. También vamos a descubrir una figura más que quizás es menos importante. El manager, a quien él mismo mencionó en la entrevista de aquel fatídico lunes. Héctor Gordillo, manager de Andrés Hurtado, en las ventas de sus programas internacionales a las diversas cadenas que se pelean por tenerlo en sus filas. Azteca, Televisa, Univisión, CNN. Bueno, el manager era este señor, Héctor Gordillo, que acá aparecen, para mala suerte, es la única foto que conseguimos, con la publicidad electoral de don Hernando de Soto. Otro personaje que habíamos dejado pasar muy por encimita, muy por agua tibia, y hoy día vamos a volver sobre él, es el general Luis Ramos Hume, que está aquí abajo, general del Ejército. ¿Por qué lo menciono? Porque la verdad es que es un auténtico escándalo que el ejército peruano, nuestro glorioso ejército de Bolognesi, de Cáceres, de Alfonso Ugarte, haya condecorado a un sujeto que ahora es la cabeza de una organización no precisamente meritoria ni patriótica. El título, ni olvido ni perdón, no se me ocurrió a mí. Se le ocurrió al general, ¿cómo se llama el gato? Roger Ceballos. Roger Ceballos, que ha sido invitado frecuente en este programa, fue entrevistado sobre qué significa para el ejército, para los excombatientes del CENEPA, de la lucha contra el terrorismo, del narcotráfico, del BRAEM, qué significa para ellos que esta condecoración tan alta haya recaído en un personaje como Chibolín. Escuchemos al general Ceballos. Cuando se otorga la condecoración a Chibolín, yo expresé una palabra, una frase propia, que hoy la repito. Y dije, ¡tamare! ¡Tamare! ¿Cómo es posible que mi institución regale semejante condecoración a este individuo? Yo pienso que esa condecoración debe ser retirada, porque el individuo que ha sido condecorado no tiene los pergaminos suficientes, ni como persona, ni como profesional, para que se le haya otorgado. La primera posibilidad de que algún asesor le hizo la recomendación y en un segundo de estupidez, por llamarlo así, que todos podemos cometer, y en un segundo de estupidez el comandante general, que también era el presidente de la medalla, decidió otorgarle. Si fuese así, bueno, pues los segundos de estupidez son propios de los humanos y se podría minimizar la falta. Se podría. Primera posibilidad. Segunda posibilidad. Que el hombre que ejercía el cargo de comandante general del ejército y presidente de la medalla, Francisco Bolognesi, lo haya otorgado para obtener beneficios personales, como cuáles permanecer en el cargo o aspirar a otro cargo adicional. En ese caso, ese individuo no merece ni perdón ni olvido. De acuerdo, absolutamente de acuerdo con el general Ceballos. Es una vergüenza para los peruanos que una condecoración que se reserva para militares valerosos, que son capaces de entregar su vida por la patria, que han hecho, pues, han sido autores de actos de enorme coraje, de enorme valentía, de enorme entrega, se le entregue a este sujeto
que valentía no tiene mucha, heroísmo ninguno. Vamos ahora a recordar el discurso que se echó Chibolín después de haber sido condecorado por el general Luis Humberto Ramos Sume del ejército peruano. Bueno, realmente una vergüenza, ¿no? Una vergüenza de la cual habría que reivindicar al ejército, porque hay tantos militares que lucharon contra Sendero y contra el MRTA, que perdieron brazos, piernas, movilidad, vista, que quedaron postrados o que murieron y que a veces no se ha reconocido con una medalla, pero el ejército peruano reconoce a Chibolín. ¿En mérito a qué? ¿En mérito a qué tipo de enjuagues? ¿En pago a qué tipo de favores? Es lo que el general tendría que explicarnos, el general Ramos Sume. Nadie lo ha entrevistado, nadie lo ha buscado, nadie lo ha sancionado, no le ha pasado absolutamente nada. Al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas esto le importa 3 pepinos, le da lo mismo, ¿no? No ha habido ni un comunicado siquiera, no han dicho absolutamente nada. Nosotros denunciamos, ni siquiera denunciamos, mencionamos un personaje pintoresco que aparecía con frecuencia en el set de Andrés Hurtado. Estoy hablando de un dentista que le arreglaba la dentadura, de acuerdo al testimonio del cubano Eduardo Romero. Volteo a ver mi pizarra porque no me sé todos los nombres de memoria, ya son demasiados. Según el testimonio de Romero, el dentista Manuel Posadas se encargaba de remozar la dentadura, ¿no? De reconstruirle la sonrisa a juezas, fiscales, ¿no? Personajes que él quería de alguna manera agasajar con una delicadeza. Y Manuel Posadas, que aparece en las imágenes, iba con mucha frecuencia al programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. Ahora resulta que su protagonismo en esta historia pareciera ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque bastó que lo mencionáramos para que el doctor Posadas tomara las de Villadiego, pusiera pies en polvorosa. Salió en este programa su imagen y se fue del país. Se las picó. Hoy mismo, de acuerdo a su movimiento migratorio, miren ustedes, antes de ir al documento, fíjense ustedes el tuit que pone Abraham Mina, mano derecha de Andrés Hurtado y cabeza, gerente, CEO de la empresa Mina Consultores, Inversiones o algo por el estilo. Mina Consultores. ¿Cuál es el doctor Posadas, Andrés Hurtado? Ja, ja, ja. Y claro, todos los dos tienen este peinadete ridículo. Bueno, otra muestra de que son grandes amigos. Y ahí está el certificado de movimiento migratorio. Hoy se fue a España. Y la pregunta sería, ¿por qué tan apurado? ¿Por qué tan rápido, doctor Posadas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le preocupa? ¿Por qué se ha ido usted corriendo? Bueno, también develamos hoy a Héctor Gordillo, que Héctor Gordillo es, según el propio Andrés Hurtado, su manager desde el año 2017. Y nosotros le preguntamos aquí, bueno, ahí está la Santísima Trinidad, ¿no? Ahí están los verdaderos poderosos, los Avengers. Andrés Hurtado, Abraham Mina, que es el dueño de la empresa en la cual llegan unos depósitos millonarios, no se entiende muy bien para qué ni de dónde, y Héctor Gordillo, que a decir de sus amigos se dedica a ser manager de grupos musicales, a llevar y traer conciertos. No entendemos muy bien manager de qué podría ser en el caso de Chibolín, porque Chibolín pues no es precisamente, no sé, Taylor Swift, ¿no? ¿A qué se puede representar a Chibolín? ¿Dónde? ¿A quién se lo pueden vender? No queda claro. Sin embargo, fiel a su estilo, Andrés Hurtado le dedica
sendas lisonjas a su hoy inubicable manager. Bueno, como decíamos al inicio del programa, cada día aparecen más personajes en esta trama cada vez más sórdida. Y es una lástima porque en algunos casos se trata de personas que pensábamos eran gente decente, que pensábamos eran peruanos trabajadores, ¿no? Y honestos. Y no estoy refiriéndome al manager, por si acaso, a quien no conozco ni en figurita. Pero sí me estoy refiriendo, por ejemplo, a la señora que hace las veces de representante, para ser elegantes, o testaferra, para ser más exactos. Nosotros hoy hemos verificado cuántas empresas tiene en realidad Andrés Hurtado en el Perú. Y son muchas. Y siempre usa a la misma persona como gerente o como representante, cuando sabemos que quien está atrás es él. Antes de tratar de desarrollar esta trama, que digo tratar porque la verdad es sumamente compleja y por eso hemos llamado en nuestro auxilio hoy al doctor Ernesto Blume, expresidente del TC. Buenas noches, doctor Blume. Buenas noches. Por estar por aquí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y también al doctor Eduardo Herrera. Buenas noches, doctor Herrera. Noches. Gracias por visitarnos. La primera cosa que quisiera es escuchar vuestra impresión sobre todo este escándalo que ya nos lleva ocupados 3 semanas y frente al cual no hay mayor reacción de la autoridad, doctor Blume. Solo la Fiscalía ha retirado a la fiscal Peralta, complicadísima en esta historia, pero el Poder Judicial parece pasmado, parece de brazos cruzados. Ya tenemos no una, sino 2 juezas gravemente involucradas en el escándalo y no hemos escuchado del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ni una palabra al respecto. ¿Cuál es su impresión? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo primero que quisiera señalar es ponderar tu decisión de enfrentar este problema, denunciarlo y salir a hacer de conocimiento público hechos sumamente graves, sumamente delicados, que demuestran el grado de descomposición que existe en ciertas esferas de nuestra sociedad. Yo he visto estupefacto este hecho tan grave de producir un engaño público, y el engaño es un ingrediente del delito de estafa. Yo no soy penalista, pero la esencia de la estafa es el engaño, y este ha sido un engaño público de mostrarse ante el país un presidente y un presentador de televisión como si fueran los gestores de un aporte para cubrir la necesidad de niños afectados por un tema oncológico, lo cual es realmente repugnante como actitud, ruin, ¿no? Entonces, este es un hecho gravísimo, y que se use la posibilidad de estar frente a los medios de comunicación, de llegar a las grandes mayorías para fines subalternos, de enriquecerse y de concentrar poder, yo creo que es algo sumamente grave, y te felicito, estimado Beto, por este empeño. Muchos te van a criticar, pero yo creo que la prensa tiene que salir al frente para desmantelar a personajes que muchas veces se encumbran, pero que están sobre cimientos de algodones desde el punto de vista de principios y valores. Y Gracias, por lo tanto yo creo que hay que seguir en este empeño. Las autoridades tienen que ser emplazadas para que actúen de acuerdo a ley, para que se procese a los responsables, para que se dicten las órdenes respectivas y para que esto se investigue hasta las últimas consecuencias en el marco de la Constitución, respetando los derechos fundamentales. Pero esto no puede quedar así como pasado por agua caliente. Ya van 3 semanas, por eso que nos preocupamos. Van 3 semanas, ya tuvieron tiempo suficiente para actuar, ¿no? Y el Poder Judicial no está haciendo nada. Exactamente. Bien, doctor Herrera, ¿a qué podría deberse esta inacción de las autoridades judiciales? Leemos en todos lados
en los editoriales que se han escrito al respecto, en los titulares. Si Chibolín cae, se jala a todos. Si cae uno, caen todos, ¿no? Va a arrastrar a instituciones, va a arrastrar jueces, fiscales, generales, ¿no? Migraciones, SUNAT. Y entonces, como no quieren caer, entonces todos se hacen los locos y vamos a esperar a ver si baja la marea un poco. Pareciera que esa es la intención, porque el Poder Judicial no tiene excusa para no haber por lo menos separado a la jueza Vidal y a la jueza Pereira después del mayúsculo escándalo que han protagonizado. Sí, le están dando tiempo para que se vaya el país, destruya pruebas. Yo le pregunto al sistema de justicia, ¿dónde están las incautaciones, los allanamientos? Cuando menos, porque esto ya justificaría una detención. Bueno, el juez Checkley, y qué bueno que me lo pregunte, el juez Checkley, que está a cargo del tema, está mostrando una lentitud inusitada, porque le conocemos una velocidad de reflejos mucho mayor que esta. Cuando le conviene. El juez Checkley, da la casualidad, es vecino en la playa Los Cocos del Chipe, en Piura, de la familia Muley, mineros informales. Me han dicho que les diga para que, digamos, seguir viviendo unos años más, tengo que decir informales y no ilegales, porque si no el señor Javier Muley se enfada, y cuando el señor se enfada, ya sabemos lo que pasa, sí, ¿no? Claro. Entonces, el doctor Checkley es vecino de Toalla, como se dice en el sur, ¿no? Vecino de Toalla, de los Muley. Y eso huele bastante mal. Parece que su lentitud tiene que ver con esa buena vecindad. Sí, por supuesto. O sea, acá se va a destapar. Este es un caso peor que el de Montesinos. ¿Tanto así? Sí, porque no solamente Montesinos tenía un ámbito. Acá hay empresarios, acá hay políticos, jueces, fiscales, policías, de todas las instituciones, ejército. Migraciones. Y claro, el gran problema es que se faranduliza, ¿no? La gente lo ve trivial, pero no es farándula. Es un caso mucho más grave que farándula. Bueno, el mejor acierto del demonio es hacerte creer que no existe. Y entonces disfrazado de payasito, ¿no? Imitador, Luz Clarita, el Polichinela, ¿no? Sí, se banaliza. Y por debajo se estaba llevando el país entero. Así es. Y todos creíamos que era un chistoso. Yo hablo con mucha gente de esto y la gente me dice, pero eso ya se sabía. Y todos sabíamos que había. Ya pero se claro, sabía. Ahora o sea, no es un refrito esto. Ahora hay pruebas. No, Claro. digamos, en la sociedad cortesana limeña. Claro, ya se sabía. Ya se sabía, pero ahora hay pruebas. 30 años se sabía. ¿No? Y la Fiscalía y el Poder Judicial, ya es momento de hacer una purga en el sistema de justicia, y este es un caso para eso. Doctor Blume, ¿qué debería ocurrir, por lo menos con las dos juezas que ya han sido puestas al descubierto de manera absolutamente evidente, ¿no? La jueza Vidal, que además es presidente de la Corte de Lima, es decir, no es una jueza de paz, es la jefa de todos los jueces de Lima. Lo que debería ocurrir es que los respectivos órganos de control institucional de cada una de estas entidades, del Poder Judicial y del Ministerio Público, inicien los procedimientos administrativos, disciplinarios, sancionadores correspondientes para aplicar las sanciones a que hayan lugar, previo, digamos, procedimiento en donde tengan oportunidad. Mire, la jueza Paola Valdivia, que para colmo de la ironía es una jueza anticorrupción, la jueza Valdivia, a la que Chibolín le renovó el departamento como una delicadeza. De su que ha parte, reconocido ese que ha hecho reconocido expresamente que le han renovado el departamento. Hoy ha tenido una sesión. Es decir, hoy ha seguido actuando como jueza anticorrupción. Me pregunto, los acusados de corrupción frente a esta señora, ¿no sentirán que esta es una república de chiste? ¿Cómo una señora que admite haber recibido prebendas y dádivas puede ser jueza anticorrupción ya? Tendría que haber sido separada en el acto. Evidentemente, tendría que haber habido una decisión inmediata de suspenderla en tanto se realizan las investigaciones. Tenemos en la fotografía, en un bonito viaje a Barcelona, a la izquierda, con muy ceñido vestido rojo, la jueza Paola Valdivia. Al centro, María Vidal La Rosa, cuyos hijos son mejores amigos de las hijas de Chibolín.
y que es la presidenta de la Corte Superior de Lima, nada menos. Y terminando esta estampa de las tres gracias, Emma Benavides, la polémica hermana de la ex fiscal de la Nación. Vamos a continuar conversando con nuestros distinguidos invitados, pero ahora nos toca presentar a otro de los personajes que han ido apareciendo en esta trama. Ayer hablamos de él. Se trata de Sandro Espinosa. ¿Quién es Sandro Espinosa? Un ex policía, amigo de Chibolín, que lo acompañaba a sus reuniones más o menos secretas con la superintendenta Roxana del Águila, a quien tampoco le ha pasado nada hasta ahora, ¿no? Y hago un paréntesis aquí. ¿Ustedes sabían que Roxana del Águila trabajó en RENIEC? ¿Sabían? ¿Se acuerdan quién más trabajó en RENIEC? Sí, la presidenta de la República. Cierro paréntesis. Sandro Espinosa decía, tuvo nexos con Óscar López Meneses hace cosa de una década y de pronto se convirtió en un inusitado empresario rico, para no decir millonario, como experto en, escuchen bien la especialidad, seguridad del crimen de la minería ilegal. Parece que esa es la carrera del futuro, chicos, atención. Experto en seguridad del crimen de la minería ilegal. Ese es su pergamino y con ese título no solamente se hace invitar a los programas de Panamericana Televisión, donde lo han vuelto prácticamente una estrella. Con ese título no solo publica libros para dar cátedra sobre seguridad y no solamente tiene una empresa de seguridad que después de Prosegur es la única que puede o que tiene autorización de la Discamec para autos blindados de gran tamaño, sino que además era gran amigo de Andrés Hurtado y estrenó un lujoso penthouse en el malecón de la Reserva a una cuadrita nomás del departamento de Chibolín. Eran vecinitos, los dos gustan de la vista al mar y en el reportaje van a saber cuál es la historia de este personaje. ¿Quién es en realidad Sandro Espinosa? Otro de los alfiles de esta tremenda telaraña de tráfico de influencias, de todo tipo de tráfico, porque también hay tráfico de terrenos, ¿no? También hay desalojos por ahí y, por supuesto, lavado de activos en gran forma. Adelante. Que Chibolín busque a este señor justamente conocido por esas relaciones con un personaje que ha formado parte de la red de corrupción más grande del siglo pasado, ya nos deja mucho que pensar. Es un ex capitán de la policía e irónicamente un supuesto extorsionador y cobrador de cupos, además de un hombre en cuyo récord fiscal figuran investigaciones como usurpación y estafa. Sandro Espinosa Flores es uno de los personajes vinculados a Andrés Hurtado en las sospechosas visitas a la ex superintendenta nacional de migraciones Roxana del Águila, un exitoso empresario que luego de su amistad con Óscar López Meneses y después de que este salió de prisión allá por 2007, pasó de ganar 2.350 soles como policía a facturar millones gracias a sus múltiples empresas de seguridad salidas de la nada. El trabajo de Chibolín, al parecer, es ser una especie de articulador en una telaraña de relaciones donde probablemente los integrantes de estas relaciones sean inconexos los unos con los otros, pero donde el articulador central es Chibolín. Sandro Espinosa es un ucayalino de 44 años que, antes de haber saltado a la fama por ser amigo cercano del tristemente célebre Chibolín, pasó de ser cobrador de combis a ser vinculado hace una década con Óscar López Meneses, conocido por ser uno de los operadores montesinistas de aquella época. Por esos años, Espinosa era aún oficial de la policía, uno que estuvo inmerso en una investigación por unos sospechosos operativos de desalojo
tipos de terrenos por los que aparentemente se habría visto beneficiado. En el caso de López Meneses, la trayectoria non santa de este señor se extiende hasta la década de los años 90, recordaremos con Vladimiro Montesinos y su famosa red de corrupción. Y cuando se vincula con un ex miembro de la Policía Nacional, que por supuesto por sus relaciones ha formado parte estructural del Ministerio del Interior, ministerio del cual depende además la Superintendencia Nacional de Migraciones, la cosa entonces se hace tremendamente sospechosa. En junio de 2004, Espinosa deja la policía para constituir Maximus Protectum Accessores SAC, empresa que 3 años más tarde se volvería Police Security SAC, compañía que contrata policías en sus días de Franco para convertirlos en efectivos de seguridad. A su nombre también figuran empresas como Non-Risk, formada en 2010, y Sweetland en 2011, esta última para actividades y proyectos inmobiliarios. Lo extraño es que el despegue económico de Maximus Protectum inicia cuando Óscar López Meneses sale de la cárcel en 2007. Aquí, la Junta de Accionistas aprueba un aumento de capital social de 5,000 soles a 100,000, luego a 200,000, alcanzando en menos de un año utilidades de 400,000 soles y en 3 años más de 1 millón. Cabe resaltar que a pesar de que él es el accionista mayoritario, no figura como representante legal en ninguna de sus empresas. Bueno, es imposible pues que una persona que gana 2,000 soles de la noche a la mañana se vuelva millonario, ¿no? Ni siquiera teniendo una empresa de seguridad que pueda brindar servicios de esta naturaleza podría generarle tantos beneficios de un día para el otro. Más aún si de por medio se encuentra a alguien que como Andrés Hurtado ya tiene pues un pasado bastante conocido. En 2013, Mirage SAC, también empresa de Sandro Espinosa, estuvo implicada en presiones a una mujer para que venda un terreno de 20,000 metros cuadrados en Chiclayo, valorizado en más de $2 millones. La mujer denunció una supuesta invasión de la banda norteña La Gran Familia para que finalmente termine vendiendo su inmueble por $70,000. Mirage SAC procedió entonces a revender el predio, casi en remate, a Sweetland, otra de las propiedades de Sandro Espinosa. Gracias a este velozmente cambio de estilo de vida, Espinosa Flores pasó de vivir en Contamana a radicar en un penthouse en una de las zonas más exclusivas de Miraflores, donde, según testigos, se habría reunido por horas con el hoy investigado por lavado de activos Andrés Hurtado, quien sospechosamente vive a una cuadra y a quien Espinosa habría puesto a su disposición autos de seguridad las 24 horas del día. Sin embargo, este empresario también habría extorsionado a obreros de construcción civil. Su modus operandi habría sido valerse de una supuesta amistad con el fiscal Jorge Chávez Cotrina. ¿Usted ha tenido reuniones con el señor Sandro Espinosa? El día 22 de julio él vino acá de este año. ¿Bajo qué motivo? Lo que ocurre es que habíamos hecho ya operativos de la minería ilegal en Patá, recordarán ustedes operativos que hicimos, y vino a sostener que era una persona que se dedicaba a temas de seguridad, un experto en seguridad, y que él tenía conocimiento cómo se movía el crimen organizado vinculado a la minería ilegal en el norte del país y que podía ayudarnos para poder investigar esos casos. ¿Por qué piensa entonces de que hay gente que intenta vincularlo usted con este señor? Seguramente este señor ha tomado mi nombre, y eso es algo miserable, pretendiendo asustar a algunas personas diciendo que es amigo mío y extorsionando. Si eso ha hecho, hay que denunciarlo y hay que investigarlo. Yo no le tengo miedo. Luego de que anoche Beto Ortiz diera un teléfono para denuncias, una fuente no identificada nos proporcionó esta información que dice textualmente: quiero dar información sobre Sandro Espinosa. Este ex policía es contratado principalmente por el Grupo Centenario para negociar con los diferentes grupos de construcción civil sobre los cobros de cupos. Todo el piso en el malecón Costa Verde donde Espinosa vive se lo cedió Centenario, información que nosotros logramos verificar.
Según registros públicos, Espinosa tiene en su haber más de 10 casas a su nombre, predios, entre Punta Hermosa, Monterrico, Miraflores y Barranco. Parece que así como con la familia Muley, al lado de Espinosa, Chibolín se hizo de otro contacto experto en minería ilegal, a quien agradeció también en su fenecido programa, porque hoy es sábado con Andrés, cuando Espinosa presentó su libro, Crimen y Conflicto. Él instrumentaliza funcionalmente a cada uno de ellos de acuerdo a sus intereses y necesidades, dependiendo de qué es lo que necesita. Yo creo que teniendo el caso de que el tráfico de influencias, la pena máxima es de 6 y la de cohecho, estamos hablando por tratarse de relaciones con funcionarios públicos hasta de 12 años, estamos hablando de 18 años, en término promedio, digamos, por lo menos ya se tendría asegurado 9 años de cárcel. Sandro Espinosa Flores es una de las piezas que van completando este impune rompecabezas que hasta ayer parecía un esquema perfecto de crimen organizado protegido por las altas esferas de la justicia. Hoy, las sospechosas reuniones en migraciones han servido para que este empresario de seguridad se mantenga escondido y con el miedo de estar a punto de cambiar el traje de policía por el de reo, gracias a su cercana amistad con el nefasto Chibolín. Son varios los televidentes que nos han enviado valiosa información sobre este personaje, Sandro Espinosa. Yo quiero citar solamente a uno de ellos que nos cuenta que Sandro Espinosa, en su cumpleaños de este año, dio una gran fiesta en este penthouse construido por el Grupo Centenario, frente al mar, a todo meter, ¿no? Y que a esta fiesta acudió, por supuesto, Andrés Hurtado Chibolín como animador, pero también magistrados, fiscales, oficiales de policía, entre otros dignatarios. Me encantaría ver un video de esa fiesta. Si alguien lo tiene, me lo pasa. Y me lo pasa a mi WhatsApp, porque realmente este método de información está resultando un éxito rotundo. Nosotros no seríamos nada sin ustedes. La cantidad de datos, de números, de direcciones, de documentos, de registros públicos que hemos recibido gracias a este WhatsApp es impresionante. Y creo que ahí, cuando nos dicen que es un buen trabajo, es un trabajo colectivo, de verdad. Porque hay mucha gente que nos está ayudando con datos sueltos a veces, con una foto que tomaron por ahí, ¿no?, al desgaire, y que para nosotros constituye una pieza clave para seguir armando este rompecabezas del delito. Sigan escribiendo, ahí está el número, 970-546-473. Solamente 2 pedidos. Una, no llamen porque no voy a contestar. Es un teléfono solamente para WhatsApp y ni siquiera suena. Y 2, si no les respondo, no se resientan. Esta no es una correspondencia afectiva, es una correspondencia de trabajo. Entonces, si la información me es valiosa, les contestaré y conversaremos, y si no, muchas gracias de antemano. Tenemos que ir a una pausa. Si te apasiona el casino online, llegó el momento de jugar en Olimpo.bet. Disfruta de los mejores juegos y gana como los dioses sin salir de casa, en tu celular, tablet o PC. Estés donde estés, juega, gana y cobra más rápido que un rayo en Olimpo.bet. Ya regresamos, es Beto a Saber. Han pasado 17 días y Javier Arévalo no dice ni pío del caso Chibolín.